Volvemos a Mercado Express para presentar nuestro combo del día, cuyo plato fuerte hoy tiene que ver con un informe que ha presentado justamente hoy miércoles Arellano Marketing, que define a la nueva clase media peruana como una integrada por 9 millones de ciudadanos con un ingreso promedio de 1.850 soles. Repito, 9 millones de personas con 1.850 soles de ingreso promedio. Eso es el estándar de la clase media según el informe de Arellano, que ha sido desarrollado sobre la base de una investigación en 14 ciudades del país. El resultado de la investigación es que en este rango del ingreso promedio de 1.850 soles hay un 57% de peruanos, ¿no?, que pertenecen a la clase media en general, y que el 39% de la población, o sea, 39 puntos porcentuales de ese 57%, pertenecen a la nueva clase media, la llamada nueva clase media, mientras que el 18% pertenece a la clase media tradicional, porque Arellano tiene una estratificación distinta, por ejemplo, de la de Ipsos Perú. Es una estratificación que no va de la A a la E, sino por costumbres de vida, ¿no? Entonces, por eso se habla de los tradicionales y de la nueva clase media. Justamente este segmento, la nueva clase media, que correspondería al 39% de la población, que ya es bastante, por supuesto, estamos hablando de 2 de cada 5 peruanos, tiene que ver con una influencia de procesos migratorios, ¿no? Difiere de las tendencias económicas y los hábitos de consumo de la clase media tradicional, así que en realidad en la praxis estamos hablando de 2 segmentos distintos. Estas personas no han adquirido las costumbres propias de la clase media tradicional, tales como apostar por un trabajo dependiente o una carrera universitaria. Nuestro reportero David Guerra nos tiene un informe más amplio de lo que ha ocurrido en esta presentación de Arellano. Veámosla. Me encuentro en Miraflores, en las oficinas de Arellano Marketing. Aquí se ha desarrollado una conferencia de prensa llamada Crecer con los que crecen, oportunidades de negocios en la nueva clase media. Se han demostrado los resultados de una serie de investigaciones sobre la nueva clase media, su dinámica social y las oportunidades de negocios, donde ha surgido un nuevo grupo de clientes y consumidores con más poder adquisitivo, llamada la nueva clase media. Hemos encontrado 2 clases medias, una clase media tradicional que corresponde a los estereotipos típicos de clase media, sobre todo mucho más tradicional, como lo dice, y hemos visto una nueva clase media, que es la que nos hace bulla, la que a veces dudamos si realmente es clase media o no es clase media. La investigación que hemos hecho nos ha confirmado que es una clase media, pero es una clase media distinta. Y es por eso que le hemos bautizado nueva clase media, una clase media divergente. Muchos de ellos vienen de las migraciones que han tenido esas ciudades, porque al no tener abuelos de la ciudad, se han tenido que forjar por sí mismos, en muchos casos en las periferias de las ciudades más importantes del Perú, ¿no? Por ello se caracteriza por no coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o económicas de la clase media tradicional. Esta clase media, llamada clase divergente, ha crecido aproximadamente en un 39% de la población. El estudio se ha realizado en 14 ciudades del país como Arequipa, Lima, Trujillo, Chimbote. La conferencia de prensa estuvo a cargo del gerente general Arellano Marketing, Rolando Arellano. Bien, esta es la información desde Miraflores. Era el informe entonces de David Guerra sobre esta presentación de Arellano y la conformación de la nueva clase media, ¿no? ¿Cuál es esa proporción? Ya lo hemos dicho, 39% correspondería a la nueva clase media, distintos usos y costumbres del 18% que sigue conformando la clase media tradicional, ¿no? Estamos hablando de casi, o del total de 57% de la población, 39 puntos porcentuales de clase media nueva y unos 18 puntos porcentuales de clase media tradicional, ¿no? Realmente es una, digamos, estimación que hace pensar ya en por qué el Perú tiene un nivel de ingresos, o mejor dicho, una posición un poco macroeconómicamente más sólida, estable en el tiempo, ¿no? Si es una clase media fuerte la que sostiene el mercado interno y ese mercado interno a su vez sostiene la economía, estamos hablando de una mayor parte de la población que
tiene cómo sostener a la larga a una economía bien encaminada, ¿no? Por eso se ha hablado del poder adquisitivo de esa clase media, ¿no? Que ya no es, y creo yo personalmente, que la principal diferencia entre ese segmento tradicional y ese segmento moderno es que el moderno no está esperando que el Estado lo mantenga. Me parece que en algunos países, históricamente en América Latina, se ha entendido que la clase media es principalmente empleada estatal, y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente en el Perú. Ya no es una clase principalmente empleada en el Estado, es una clase que a partir de muchos negocios emergentes, a partir de muchos nuevos espacios para desarrollarse económicamente, sobre todo en el interior del país, espacios geográficos me refiero, ha logrado potenciar su posición. Así que realmente al final la clase media es hoy el, creo, soporte sustancial del crecimiento en el Perú, y hace algunos meses ya se había anunciado que había crecido. Es un espacio, repito, o mejor dicho, un segmento que hoy cada 3 de 5 peruanos, y sobre todo, lo más importante, el dato más relevante me parece de que cada 2 de 5 peruanos pertenecen a la clase media nueva, a esta clase media que ya ve de otra manera el crecimiento de la economía, que ha participado de ese proceso de otra forma y quiere ir de otra manera hacia adelante. Pausa y vuelvo con más en el Combo del Día. Antes de seguir con el Combo del Día, quiero agregar algo a lo que dije antes de la pausa sobre la clase media, ¿no? Este era el estimado, por supuesto, de Arellano Marketing según su estudio, ¿no? El BID también ha hecho recientemente un reporte, ¿no? Fidel Jaramillo, su representante, lo señaló hace algunos meses, a principios de junio específicamente, que según un estudio del BID, el 70% de la población peruana pertenecía a la clase media y 20%, o mejor dicho, 20 puntos porcentuales de ese 70% correspondían a la clase media emergente, ¿no? Para Arellano las cifras son 39, o mejor dicho, de 57 en total y 39 de clase media moderna, emergente, ¿no? Evidentemente hay distintos puntos de metodología, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan qué es más real, que 7 de cada 10 peruanos sean clase media o que casi 3 de cada 5, o pues, extrapolando un poquito menos de 6 de 10, yo creo que la cifra de repente de Arellano es un poquito más real, ¿no? Yo no sé si 7 son de clase media. Ahora, el tema es que hay una discusión detrás del concepto, ¿no? Como eso, repito, hay un tema de metodología, hay un tema de acceso a servicios, ¿no? Si solo el 15%, lo decía el Mercú hace algunos meses en un artículo que veo aquí de América Economía, si solamente 15% de los niños de primaria entienden lo que lee, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es una clase media pero no educada, y ahí hay que incorporar una serie de conceptos, repito, pero también, por supuesto, considerar las diferencias entre el ámbito urbano y el ámbito rural, ¿no? Al final, por supuesto, nuestro combate como sociedad, como país a la línea de pobreza es enfático, es en realidad una preocupación central que tenemos que tener, de combatir la pobreza e irla reduciendo como ha ocurrido en estos años, y eso sí, el que diga que no entiende la realidad del Perú, no está cerca de ella. Que somos un país pobre, sin duda, que somos un país con muchísima gente pobre, y eso debe darnos asco como sociedad de poder seguirlo tolerando también, pero que alguien pueda decir que en los últimos años el Perú no avanzó económicamente y no redujo la pobreza es porque definitivamente no conoce la realidad del Perú, no pasea por el país, no va ciudad por ciudad y está sentado en su escritorio teorizando sobre la economía o la realidad peruanas sin caminar. Eso es una cosa que yo suscribo siempre, porque hay mucha gente que habla y dice y se queja, pero yo creo que habla sin conocer el Perú y sin caminarlo para darse cuenta de que el país ha mejorado muchísimo, con demasiado por hacer todavía, por supuesto. De otro lado, siguiendo con el Combo del Día,